lo que es una gran ciudad histórica, la más importante ciudad histórica, patrimonio de la humanidad del continente americano, una gran ciudad de 700 manzanas con 1800 monumentos históricos y artísticos, con cientos de calles que pues al final tienen 700 años de historia que contarnos, se habían perdido en el imaginario colectivo. El centro histórico de la Ciudad de México ha ido perdiendo a lo largo de los últimos 50 años sus condiciones de vivienda. O sea, si teníamos por lo menos unas 250,000 habitantes residentes del centro histórico hace 50 años, ahorita no tenemos ni 50,000. Pero estas posibilidades de ser un barrio habitacional también a todos los niveles socioeconómicos se está dando de una manera casi natural. Soy de los nuevos pobladores del centro histórico, llevamos ya 9 años viviendo aquí y ha sido una experiencia muy interesante. Es como ser turista dentro de tu propia ciudad. Cada día descubres algo nuevo. A pesar de que llevamos 9 años viviendo aquí, cada día los sabores, los sonidos, los olores, todo es nuevo. Cada día descubres. Te metes en una puertita y adentro puede haber desde una escuela de joyeros hasta una tienda de pieles finas en un tercer piso con cámara de refrigeración. Es un mundo interesantísimo. La regeneración urbana del centro histórico de la Ciudad de México es un proceso que inició a partir del momento en que se fue conformando un ánimo colectivo y una serie de acuerdos a partir de los cuales se comenzó a construir una política pública integral para hacer posible lo que se veía que no era tan sencillo, y esto es pues iniciar la recuperación de los espacios públicos, de los monumentos históricos, de las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Comenzó el comercio informal aquí en esta calle y en esta calle, en la de Aldaco y de Meave, eran vendedores ambulantes que posteriormente se les asignó la Plaza Meave. La Plaza Meave aproximadamente ubica a 350 comerciantes establecidos. No es lo mismo vender en X colonia a estar pensando en venirte al centro, ¿no? Al centro de México. Es mucha diferencia. Hay más paso de gente, inclusive hasta pasan turistas, todo tipo de gente. Se concentra más la gente en el mero centro. Entonces dije, yo voy a pagar renta, pero si voy a vender más, pues de ahí sale, ¿no? De ahí sale para pagar la renta, pero voy a vender más. Alrededor de aquí se encuentra la calle de República de Uruguay, República de El Salvador, la calle de Bolívar, la calle de Aldaco, la calle de Meave y algunas calles adyacentes en donde ustedes pueden observar que hay bastante comercio establecido, empresas importantes, empresas que pagamos nuestros impuestos y sobre todo que generamos una fuente de trabajo para muchas familias. Yo de podía platicar, aquí había una cocina muy bonita que le decían la tía Licha, allá adelante había una fábrica de tacos de canasta, que se hacían tacos de canasta, aquí los fabricaban. Donde está ese árbol hay una casa de citas donde pues la gente que de dinero llegaba y pues se metía. Posteriormente en la esquina había una pulquería que se llamaba la pulquería la Reina Xóchitl, donde hoy actualmente es la plaza. El hotel Meave, pues también era un hotel, ahora ya es una plaza. Toda esa calle, pues quién sabe, pero tiene un imán. Lo decían los viejos y lo siguen diciendo los presentes y los futuros, yo creo. Que esa es una calle muy bendita. ¿Por qué? Porque pues de aquí solamente el que no tiene ganas de trabajar no come. Aquí vienes y te pones a laborar de una u otra cosa y aquí tienes el sustento, ¿no? Para sobrevivir. Esta zona se le ha invertido dinero, se ha hecho esta obra maravillosa de madero peatonal. Desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo se conectó nada más por ensanchar las banquetas e iluminarlo.
te puedes ir caminando en 15 minutos y lo disfrutas increíble. La rehabilitación de la calle de Madero, llamémosla así, la podemos enmarcar dentro de un plan de recuperación del centro histórico de la Ciudad de México. Por la calle de Madero pasan todos los días 250,000 personas. Siendo Madero una de las calles más transitadas del país, pues obviamente por impacto visual se convierte altamente atractiva para cualquier comercio. Entonces muchos comercios que antes solamente veías en Polanco o en la Condesa están empezando a surgir también en el centro, porque cada vez es más visitada. Su vocación natural estaba clarísima. Desde el primer día que la cerramos para hacer pruebas de funcionamiento peatonal, la calle se pobló. O sea, se pobló de una manera impresionante a cualquier hora del día, como podemos ver ahora. Y ha sido tal la apropiación del caminante, vamos a decir, de esta calle, que nos evidencia la necesidad de seguir en este programa peatonal. Madero se convierte otra vez en un paseo, vamos a decir. O sea, ya no es una calle nada más de tránsito, sino es una calle de paseo. Entonces, para la persona que circula en Madero ha mejorado muchísimo la calidad. La gente se ve y se reconoce, digamos, se ve y puede, y se recupera el sentido de paseo. Y al mismo tiempo este sentido de paseo y este reconocimiento de la gente posibilita el cuidado de la gente a la misma gente. Ha habido una integración muy interesante, sí hay un sentimiento de barrio. En el centro histórico es como vivir en provincia, todo el mundo se conoce, desde el bolero hasta el puesto de revistas, todo el mundo te cuida, te sientes muy seguro, a pesar de que es tan visitado, la gente que es de aquí se conoce y te cuidan, te sientes muy bien y hay una integración social muy interesante. La gente de los diferentes niveles socioeconómicos conviven en armonía. Todo el mundo sabe quién es. Como decía mi tía abuela, la gente antes se preocupaba por ser, no por tener. Aquí en el centro todavía la gente es. Y te das cuenta que es gente muy orgullosa de lo que hace y lo hacen de toda la vida con mucho corazón. Este establecimiento se fundó en el año de 1913. El negocio lo fundó mi abuelo, comercializando básicamente artículos para caballo, sillas de montar y sus accesorios. Productos que en aquel tiempo pues eran artículos de primera necesidad y sin embargo hoy en día pues son artículos para llevar a cabo un deporte, ¿verdad? Para practicar un deporte, la charrería. Salón Corona se inauguró en 1928. De hecho, de aquella, el local lo tenía un señor de China y nada más, si te fijas, era la mitad de la cortina del lado izquierdo y el señor vendía tacos de canasta. Y poco a poco, como fueron creciendo como negocio, se compró la otra mitad y se fue alargando hacia el salón, hacia la parte de atrás. De hecho, la historia se alcanza a ver en el mosaico del piso porque va cambiando el color según la época en que se fue adquiriendo los locales, ¿no? Hasta llegar al tamaño que tiene actualmente. El Café Tacuba fue inaugurado en 1912. Desde aquellos tiempos sigue existiendo las recetas típicas mexicanas de toda la República y es a la vieja usanza desde moler en metate, hacer las salsas en molcajete, hacer todo tradicional como las abuelitas. Aquí tenemos visitantes de todo el mundo. Afortunadamente somos un lugar rico en tradición y en cultura mexicana. Me gusta porque es una tradición de aquí de México de hace muchos años y me gusta porque la gente, a pesar de que cuando no coopera, te da una sonrisa y es lo que me gusta de mi trabajo.
por ejemplo, está la calle de Regina, que fue muy exitosa, es una condición absolutamente diferente. Ahí es una parte del centro histórico que está todavía al servicio de los pobladores. Fundamentalmente Regina es una zona habitacional. Entonces ha recuperado una serie de características que estaban prácticamente perdidas. La vida de barrio, la vida en el centro histórico se ha potenciado nuevamente. Está ubicado en Bolívar y Madero y bueno, es el primer edificio ecológico y semi-inteligente del centro histórico, ¿no? Tiene 28 departamentos. El tipo de gente que ha venido a vivir aquí es gente muy independiente. Generalmente es gente que ha vivido fuera de la Ciudad de México, inclusive del país. Y son muchas veces gente soltera, pero también parejas jóvenes. Donde hay vecinos claramente empiezan a surgir servicios que no teníamos hace 10 años, no teníamos ni siquiera una tiendita, ¿no? Ahora empiezan a surgir servicios a raíz de que hay repoblación. Aquí estamos resurgiendo con bares, estamos resurgiendo con restaurantes, estamos resurgiendo con actividades culturales y verdaderamente está resurgiendo el centro. Se está volviendo otra vez el ombligo del universo de los aztecas, de los mexicas. El Centro Histórico de la Ciudad de México es el polígono urbano con más museos, al menos en el continente americano, y compitiendo con París, es uno de los territorios urbanos con más museos y centros culturales en el mundo. El Museo de la Ciudad de México, que se aloja en lo que fue el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, que es una de las construcciones más emblemáticas del centro histórico. Los descendientes de los Condes de Santiago de Calimaya habían vivido aquí desde el principio, y una de ellas, a finales del siglo XIX, Ángela Cervantes, se casó con un pintor llamado Joaquín Clausel. Él era pintor de caballete, bastante convencional, incluso conservador para su época, hacía paisajes, y sin embargo en las paredes de su estudio dio rienda suelta a su creatividad, y con toda libertad hizo ejercicios de pintura, llenando la pared de bosquejos increíbles, a veces surrealistas, a veces muy delirantes, con apariciones de temas políticos, eróticos, que resultó ser una obra muy atípica de él, pero su obra maestra, curiosamente. Por eso aquí tenemos el estudio de Joaquín Clausel, que hoy todavía se puede visitar. Para 1960, la casa se había convertido en una especie de vecindad. Por eso el gobierno expropió el palacio y lo asignó a convertirlo en un museo de la Ciudad de México, que abrió sus puertas en 1964. Tiene, por ejemplo, la fachada este elemento único, que es una cabeza monolítica de serpiente prehispánica que llegó a manos del arquitecto que a finales del siglo XVIII decidió ponerla como parte de la fachada, y ahora tenemos esta increíble fachada colonial rematada en una esquina por una cabeza de serpiente prehispánica, que es realmente una verdadera metáfora de lo que es la Ciudad de México y el centro histórico. De las cosas más antiguas que recuerdo de niño eran mi papá o mis tíos o mis papás nos traían aquí a pasear al monumento de Morelos. Nos gustaba subirnos a los cañones, disfrutar el parque. A mis tíos les tocó vivir aquí la decena trágica. Nos contaban mis tíos que cuando iniciaba la balacera, pues ponían colchones en las ventanas pues para proteger la casa. Mi abuelito les decía, pongan eso, échense al suelo y no se muevan hasta que pase la balacera. Y pues tuvieron situaciones para ellos muy dramáticas, ¿no? Vivir esos momentos. Nos tocó vivir ya adolescentes y jóvenes el movimiento del 68.
Entonces aquí fue una zona crítica. Me acuerdo que pues, la Boca 5 estaba la Boca 2 del Politécnico, pues donde fue la primera parte del inicio del movimiento del 68. Y nos tocó ver cómo una patrulla le echó la patrulla encima a unos estudiantes que iban corriendo, levantó uno, lo atropelló, tiró, y pues mi hermano mayor y yo pues teníamos ganas también de salir a unirnos al movimiento. Nos indignó eso, ¿no? Y pues participamos en algunas manifestaciones. Una que me impresionó mucho fue la manifestación del silencio, que salió de ahí del Museo de Antropología e Historia hasta el Zócalo, pero era un contingente gigantesco, así era todo el Paseo de la Reforma se veía lleno de gente, pero en perfecto orden. Eso es lo impresionante, que un grupo tan grande y con ánimos encendidos pudiera tener el orden y respetar el silencio hasta llegar al Zócalo. Durante toda la historia de la ciudad novohispana, toda la historia de la ciudad independiente y durante toda la primera mitad del siglo XX, la presencia de la universidad era un componente vital, clave del funcionamiento cotidiano del centro histórico. Es decir, en estas calles había decenas de miles de estudiantes y maestros, de trabajadores de la universidad, que todos los días recorrían sus plazas, se reunían en ellas, llenaban los cafés, iban al cine, iban al teatro, llenaban las librerías, las bibliotecas públicas. Cuando la universidad se fue del centro histórico de la ciudad, perdió entonces una parte muy, muy importante de su vitalidad urbana. Desde que fue construido, este edificio tuvo una importancia singular. Era un gran convento con una escuela y también, por supuesto, con un hospital. Aquí se traía a los enfermos convalecientes. Este edificio fue abandonado por los betlemitas hacia el año de 1820 y después tuvo múltiples usos. Fue una escuela lancasteriana, fue también un cuartel, y ya hacia la última etapa del edificio se transformó en una vivienda. Este edificio fue rescatado en años recientes para convertirse en lo que actualmente denominamos el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. El museo como tal no afectó la arquitectura original del antiguo convento de betlemitas. Todas las instalaciones del museo están montadas sobre una estructura independiente, de manera que ni las paredes ni los techos del edificio, me refiero a las paredes y techos originales, fueron tocadas por este museo. Y es una ciudad que además no es patrimonio de la humanidad por cualquier cosa. Es una ciudad cuyo valor universal excepcional se funda en una traza histórica que se conserva, en las huellas arquitectónicas, culturales, económicas, sociales que están ahí presentes. Venir al centro histórico a pasar un buen rato de ocio, a descubrir una parte de nuestra cultura, a reencontrarse con la memoria, a comprar, a trabajar y también ahora vivir en el centro histórico es cada vez más algo que cada vez más gente hace. Venir al centro histórico un día a caminar con tu familia es algo que no cuesta, y además aquí podrás encontrar siempre pues todo tipo de opciones. El centro es una parte de la ciudad, es un barrio con mucha vida, gente de todo tipo, de cualquier clase social, de cualquier ámbito cultural, y siempre tiene mucha vida y viene gente de todo tipo. Cada vez llegan más vecinos y cada vez hay más inversión privada en el centro. Hay nuevos restaurantes, nuevos hoteles, librerías de renombre, de tradición como Porrúa. Encima ya pusieron una azotea divina con vista al Templo Mayor. Pues poco a poquito empiezan todos estos aislados esfuerzos, y los sumas, pues hacen un cambio impresionante. Tiene algo que lo mantiene siempre con vida, a pesar de todos los golpes, a pesar de la inseguridad, a pesar del ambulantaje, a pesar de la falta de iluminación, de la falta de atención a nuestro querido centro histórico. Sigue todavía vivo, ¿no? Porque realmente aquí se encuentran los negocios más antiguos y de mayor tradición de nuestro país. El centro histórico de la Ciudad de México es en este momento la ciudad histórica, patrimonio de la humanidad, en proceso de transformación
que al mismo tiempo está viva, más grande del mundo. Es decir, este es un centro histórico vivo, es un centro histórico que tenemos que aprender a entenderlo como una ciudad viva, como un organismo vivo, no solamente como una ciudad museo, no solamente como un conjunto de edificios.